Bien, está prácticamente en todos los portales de noticias y en las agencias también internacionales las muestras de cariño, ¿no? Y de recuerdo, de pésame por la muerte de un grande, sin duda, de Stephen Hawking. Fue su familia la que dio a conocer la noticia a través de un comunicado. Este texto está firmado por sus 3 hijos, Lucy, Robert y Tim. Detalla que el científico falleció anoche en su casa de Cambridge, en el Reino Unido, y que como familia están profundamente entristecidos. Textualmente dice: Hawking fue un científico grandioso y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado van a perdurar a través de los años. Tuvo coraje, tuvo persistencia. Fue brillante también, y un gran sentido del humor inspiraron a muchas personas alrededor del mundo. Una vez dijo: este no sería un gran universo si no fuera el hogar de la gente que amas. Lo vamos a extrañar por siempre, dice el mensaje, Cata, pero nosotros hemos estado leyendo parte de su vida, de su trabajo académico, y es enorme, ¿no? Sí, la verdad es que el trabajo de Stephen Hawking para la unificación de la teoría de la relatividad y otros estudios ha sido significativo respecto del estudio, por ejemplo, de los agujeros negros, del origen del universo y del destino de la Tierra. Él tenía una mirada súper apocalíptica respecto de la extinción de la especie humana. Le daba no más allá de 200 años para el comienzo de la extinción debido al calentamiento global. Y son frases, estudios que van a tener un impacto de todas maneras hoy día, no solamente en estudios físicos que a veces uno no siempre logra entender, sino que en noticias y hechos concretos que se comienzan a sentir. Stephen Hawking es una mente brillante, sin duda, que va a trascender mucho más allá de lo que conocemos hasta ahora. Lo mismo ocurrió con Einstein, que un día como hoy también nació. Sí, pues. Yo anoté algunos datos acá que sería interesante que comentáramos también con ustedes. Bueno, él nació el año 42 en Oxford, pero saltó a la fama a finales del 60. Trabajó con su amigo y científico también, Roger Penrose. Trabajaron precisamente en la teoría de los agujeros negros. Él decía: los agujeros negros no son tan negros. Sí. ¿Por qué? Porque lo que sostuvo es que efectivamente dejaban escapar algunas partículas que no concentraban toda la energía, y eso lo bautizaron como radiación Hawking. Es decir, él fue el primero en darse cuenta de que la estructura de los agujeros negros no era como se conocía hasta ese momento, y redefinió totalmente la teoría sobre eso. Además, ya en la década del 60 apuntaló la teoría de la singularidad y del Big Bang, y la formación de las primeras galaxias. Se comunicaba a través de este sintonizador de voz, producto de la esclerosis que lo afectaba desde los 22 años. En el año 85 sufre una neumonía, hubo que hacerle una traqueotomía y quedó sin capacidad de hablar. Y le preguntaron una vez en una entrevista si le gustaría que el sintonizador de voz tuviera acento británico, porque tenía acento americano. Entonces él contesta con su tradicional sentido del humor: con el acento americano me va mejor con las mujeres. Se casó dos veces, y la segunda vez con su enfermera. Con su enfermera. Participó, tenía mucho sentido del humor, Participó en Star Trek, en un capítulo de Star Trek. Los Simpson. Y en Los Simpson también, exactamente, hablando sobre la teoría del universo de la rosquilla. Ahí es cuando él experimenta la gravedad cero en un Boeing 727. También voló en un globo aerostático. La verdad es que tiene estas dos miradas, ¿no? De un hombre que se aferra a la vida, pero también que se aferra desde el humor, desde el conocimiento. Bueno, y tenía una teoría, digamos, del origen del universo que excluye completamente la idea de un Dios. Y él lo dice en su trabajo El Gran Diseño. Dice: el origen del universo se explica por sí solo. No es necesario la idea de un Dios para explicar su origen. La ciencia entrega una respuesta mucho más precisa que la religión. Pero pese a eso se reunió muchas veces con la cúpula de la Iglesia Católica, es decir, tenía esa capacidad. Muy bien, seguimos con otras informaciones mientras revisamos imágenes y parte de los estudios de Hawking, que estuvo presente en distintos países como invitado para difundir más sobre sus investigaciones. Estuvo de hecho en Chile 2 veces. La primera vez el año 1997 participó en un seminario científico en la estación Mapocho junto a otros físicos teóricos con quienes debatió respecto a las teorías de los agujeros negros y la totalidad del universo. Después viajó a la isla Rey Jorge, en el territorio antártico, una visita que definió como la experiencia más emocionante de su vida. 11 años después arribó al Aeropuerto Internacional de Santiago para trasladarse rápidamente
a Valdivia, donde ofreció una conferencia y estuvo también con el científico chileno Claudio Bunster. Bueno, él escribió varios libros, pero La breve historia del tiempo es el más famoso, lo publicó el año 88, vendió más de 10 millones de copias. Y lo que estamos viendo es la película, La teoría del todo. ¿Por qué se llama La teoría del todo? Porque él habla de la teoría del todo como la mente de Dios. Dijo, a ver si es posible explicarlo en palabras simples, pero él decía, si llegáramos a dar con la teoría del todo, conoceríamos cómo funciona la mente de Dios si es que existiera. ¿Ah? Él decía, no existe la mente de Dios, pero es finalmente a eso lo que la humanidad apunta, a la teoría que lo explica todo. La actuación es magistral de todas maneras, es una muy buena película y probablemente vamos a mirarla otra vez, ¿no? Fue producida por Anthony McCartney y la película está precisamente basada en las memorias que se han escrito, ¿no? a lo largo de 2 años de su trabajo académico en Cambridge y también de su vida personal. Hoy día había una gran conmoción en Cambridge. Él era un profesor muy querido, tenía la misma cátedra de Isaac Newton. Así que de todas maneras ahí probablemente va a haber novedades desde el Reino Unido durante esta mañana.